Lo primero es que creo que el presidente no leyó la carta y quiero explicar de manera muy clara lo que se propone en la carta. Ustedes recordarán que siempre el Centro Democrático ha insistido que un acuerdo que busque la paz negociada debe partir de una premisa esencial: exigir el cese de toda acción criminal, cese verificable y unilateral, en este caso a las FARC. La propuesta que se hace en la carta, y el presidente Uribe es muy claro en esa materia, es extender las negociaciones actuales, porque tal y como están planteadas son dañinas para la democracia. Extenderlas significaría poder corregir muchos errores, pero de manera simultánea, extenderlas con una zona de concentración de toda la estructura, la guerrilla, para que en esa zona de concentración se pueda hacer una verificación y no se cometan más acciones criminales. Es decir, cesen todas las acciones criminales por parte de las FARC. Se acaba lo que hoy existe. Las FARC han dicho que hay un cese unilateral. Recorriendo el país nos damos cuenta que la extorsión sigue vigente, el narcotráfico sigue activo, el incendio de tractomulas sigue. Entonces, una zona de concentración precisamente evitaría cometer cualquier acción criminal. Y en esa zona de concentración debe haber verificación, primero. Segundo, no se está exigiendo la entrega definitiva de armas. Aceptamos que la entrega definitiva se haga una vez se firme al final del proceso. Y tercero, es una propuesta bien interesante, que el tiempo en el que estén en la zona de concentración se contabilice como parte de la pena carcelaria. Y creemos que eso le da toda la fuerza a nuestra propuesta, permitiría que haya una discusión más clara al país, que se pueda llegar a una paz que interprete realmente a los colombianos, que se corrijan los errores que hemos dicho reiteradamente están implícitos en este proceso, y se dé el cese de toda acción criminal, evitándole a los colombianos cualquier acto de violencia. La reflexión que hace el general, un general retirado de El Salvador, la semana pasada dijo: quiero que Colombia aprenda del error de El Salvador. En Salvador nos preocupamos por firmar, esa era nuestra obsesión, y nunca nos dimos cuenta que lo importante es lo que viene después. Por lo tanto, aquí es fundamental entender que la paz debe interpretar a todos los colombianos. Nosotros representamos como fuerza de oposición una parte muy importante de Colombia. Cuando yo fui candidato presidencial, casi 7 millones de colombianos votaron por nuestras tesis. Esas ideas deben estar reflejadas para bien de Colombia y garantizar que un acuerdo une a los colombianos, no los divide. Doctor Oscar Iván, en esa línea, ¿por qué no aceptar usted la invitación para integrar esta comisión de paz que se reunió hoy en Palacio? Varias cosas. Lo primero, nosotros hemos venido haciendo muchas observaciones, nunca han sido tenidas en cuenta. Lo segundo, nosotros creemos que lo importante como partido y principal partido de oposición es hacer nuestras observaciones públicas como lo hemos venido haciendo y desde el Congreso de la República. Nos parece que el escenario del Congreso es lo que le da transparencia. El escenario del Congreso, como lo hemos siempre venido nosotros practicando, permite que se pueda escuchar a toda la ciudadanía. Muchas veces en esas comisiones asesoras no se hacen públicas las discusiones, no se interpretan. Pues nosotros lo que hemos visto es que todas nuestras observaciones nunca han sido tenidas en cuenta, y lo que es más delicado, el presidente cambia de opinión. Yo recuerdo en la campaña presidencial yo le decía: presidente Santos, es que usted lo que quiere es la conexidad del delito político, y usted va tras un cese bilateral, y me decía que yo le decía mentiras al país. Y mire lo que ha ocurrido después: cese bilateral, conexidad del delito político, el tema de legalización del narcotráfico, todo lo que se deriva de la forma como se han ido manejando estos acuerdos, y nos han ido llevando paso a paso, y uno nunca sabe realmente qué es lo que está pensando el presidente. Hace poco, hace escasas semanas, mire lo que pasó con Simón Trinidad. Primero casi que dio a entender que intermediaría para poderlo
ante el gobierno americano, luego corrigió, finalmente uno no sabe qué está pensando. Y ese es un tema que para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos una posición clara, consistente, coherente, y eso no lo hemos visto en la posición del gobierno nacional. Contrariamente, uno sí lo observa en las FARC. Las FARC están defendiendo desde el inicio lo que ellos consideran en su propuesta. Y por eso es muy importante que los colombianos conozcan públicamente las posiciones del Centro Democrático, que las hemos permanentemente entregado en nuestros talleres y encuentros con la ciudadanía y desde el Congreso de la República, que es el escenario natural para este tipo de discusión. ¿Esa posición estaría relacionada de pronto con las elecciones que se avecinan o con qué estaría relacionada realmente? Pues claro, no hay ninguna duda que el presidente tiene que estar muy agradecido con las FARC porque fueron sus jefes de debate en la reelección. Y eso es muy delicado. El presidente durante la campaña presidencial decía que es que Zuluaga era la guerra, que lo que nosotros representábamos siempre un obstáculo para la paz. Y resulta que 7 millones de colombianos salieron a apoyar nuestras ideas. Y eso no ha sido importante para ser considerado en todas estas discusiones, en todos estos avances. Por eso somos una oposición política y somos una garantía para que en Colombia no se vaya a firmar un acuerdo basado en la impunidad. Nosotros defendemos que no es posible que se lea un trato similar y de iguales a nuestras fuerzas militares con los terroristas de las FARC. El suspender los bombardeos es una gran desmotivación para nuestros soldados, para nuestros policías, para todos los pilotos de las fuerzas aéreas. Y creemos que ese no es el camino para construir una paz como nosotros lo hemos defendido, una paz basada en la justicia, una paz que fortalezca nuestras instituciones y los valores democráticos. ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente Santos, el gobierno? ¿Sí? Pues se ha dicho que no está autorizado a ningún funcionario del gobierno, a nadie, a hablar en ámbitos internacionales sobre el proceso de paz. Esto era directamente al procurador, pero ustedes también han salido como oposición, digamos, a dar sus comentarios sobre esto. ¿Qué opina usted de lo que está diciendo Santos? Es que es muy importante que la comunidad internacional conozca la posición, por ejemplo, que significa la oposición. Porque si solamente se le va a ir a decir que todo en el país es una maravilla, todo lo del acuerdo de paz es una maravilla a la comunidad internacional, ¿quién puede establecer ese contrapeso? Es que precisamente el papel de la oposición es señalar los riesgos que hoy se están llevando a cabo en esa negociación, advertirle a los colombianos lo que puede significar eso. Y lo estamos haciendo de forma democrática, a través de foros, desde el Congreso, con fijación de posiciones, con documentos. Esa carta que le mandó el presidente a Flores es una carta pública y por supuesto es muy importante que la comunidad internacional conozca. Cuando uno le va a explicar a la comunidad internacional es: ustedes son conscientes que narcotráfico, secuestro y extorsión quieren ser llevados a delito político para hacer elegible a los cabecillas que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Ustedes son conscientes que lo que se busca es que no paguen un solo día de cárcel. La comunidad internacional reacciona y dice: no, pero ¿cómo nos vamos a tragar ese sapo? El tema es esencial y hay algo que siempre deben saber los colombianos: una paz negociada debe unir a los colombianos. Una paz negociada no es para darle gusto a la comunidad internacional. El Centro Democrático es una fuerza que representa a un grupo de colombianos muy importante y por eso nosotros, de manera responsable, con criterio y de manera coherente, hemos y seguiremos planteando nuestras observaciones. El grupo de estudio que tenemos al interior del partido, que busca poder dirimir diferencias internas, estimular el debate interno. Ustedes conocen las posiciones públicas del doctor Luis Carlos Restrepo, una persona muy valiosa para el Centro Democrático, pero queremos esas discusiones elevarlas a una posición de partido. Si algo es importante para Colombia, es que el partido de oposición fije posiciones claras. Ricardo, vamos a hacer la Claudia, precisamente esta hora me acompaña el ex candidato presidencial de Zuluaga. Y le quiero preguntar, ha hecho una propuesta que el expresidente Álvaro Uribe de que se mantengan los diálogos, que se prolonguen. ¿Cuáles son las razones que tiene el Centro Democrático para esta propuesta? Es una propuesta bien interesante.
que se extiendan los diálogos en La Habana, porque como están hoy, lo que se ha acordado le hace mucho daño a la democracia, pero que esa extensión sea simultánea, con una zona de concentración, donde puedan estar todos los guerrilleros de las FARC, se pueda hacer una verificación internacional y de esa forma se evita que puedan cometer acciones criminales. Quiere decir que esta propuesta ayudaría a mejorar las condiciones de paz, los acuerdos que se han logrado y a evitar que se sigan cometiendo extorsión, secuestro y se atente contra los colombianos de bien. Bueno, hacer esto no permitiría de pronto que en lo que se ha avanzado quede estancado. Esa es una pregunta y la siguiente. Muchos miembros de la Comisión Asesora de Paz hoy de diversos partidos, de diversas tendencias, pidieron hoy la presencia del Centro Democrático. ¿Por qué no están ustedes presentes a pesar de la invitación? Pero lo primero es que esta propuesta sería la fórmula para que se puedan acabar las acciones criminales de las FARC, que hoy todavía siguen existiendo. En muchas regiones nos hacen denuncias de extorsión, de narcotráfico, de la intimidación, por ejemplo, de muchas zonas, del aumento de cultivos del narcotráfico. Esto que nosotros proponemos sería el mecanismo para que no siga habiendo acciones de tipo criminal. Y nosotros, a través de estos pronunciamientos públicos y desde el Congreso de la República, estamos contribuyendo. Hemos dicho que estas ideas las podemos estudiar y compartir con el propio expresidente Andrés Pastrana, la doctora Marta Lucía Ramírez, quienes están participando en esa comisión asesora. Pero nosotros queremos dar este debate con los ciudadanos desde el Congreso de la República y como partido, fijándole esas posiciones claras al país. Doctor Saribal, permítame un momento, una pregunta desde estudio, Claudia. Doctor Oscar Iván, que si no consideran, y perdón la insistencia, de que estos planteamientos se podrían hacer integrando esta Comisión Asesora de Paz. Nosotros llevamos haciendo estos planteamientos hace mucho tiempo y no han sido tenidos en cuenta por el gobierno. Y por eso para nosotros es mucho más importante, como partido de oposición, fijar estas posiciones públicamente en los diálogos con los ciudadanos y desde el Congreso de la República, para que el país los conozca, para que se dé el gran debate. Nos parece que es mucho más eficaz hacerlo como lo hemos venido desarrollando desde el primer día que se iniciaron los diálogos con los FARC en La Habana. Doctor Saribal Zuluaga, muchas gracias. Claudia, información que tenemos a esta hora de último minuto desde el norte de la capital. Continúe usted con más noticias. Doctor Oscar Iván, finalmente está descartado un diálogo Uribe-Santos, un cara a cara. Ellos han insistido, el viernes Humberto de la Calle dijo, ojalá, el presidente está dispuesto a reunirse con Uribe. Humberto de la Calle ha insistido públicamente que quisiera reunirse con el Centro Democrático. Nunca va a haber una reunión gobierno-oposición, eso Pero yo creo, Edwin, que el tema es claro. El espacio del Congreso es el espacio natural para generar todo tipo de discusiones, de foros, de debate. Lo venimos haciendo desde las comisiones, se puede hacer desde las plenarias. Para nosotros el espacio del Congreso de la República es fundamental, porque ahí está representado el país, para eso es el Congreso. Para eso nosotros tenemos una bancada y creemos que es mucho más útil, constructivo para el país dar esa discusión desde el Congreso, como lo hemos hecho en varias oportunidades, y esta no debe ser la excepción. Quería cambiar un poquito de temas, pero permiso, sobre el tema de Pretén, doctor Zuluaga. Hoy se conoce una nueva investigación de la Comisión de Acusación, esta vez por las supuestas influencias que hubiese tenido Pretén sobre el tema de Córdoba, la Fiscalía de Córdoba. ¿Qué puede haber detrás de eso para su juicio? Se dice que Pretén estaría muy cerca al presidente Uribe. Lo primero es que yo creo que en Colombia es un principio constitucional la presunción de inocencia para cualquier ciudadano. Eso no puede tener excepciones ni consideraciones diferentes. Segundo, todo esto que se está viviendo reitera la necesidad para el país de la reforma de la justicia. Ese sí es un tema crucial. Ese sí es un tema que involucra y afecta a todos los colombianos. Y eso muestra hacia dónde deberían encaminarse los esfuerzos, por ejemplo, en el Congreso para lograr un acuerdo nacional que permita dar unas respuestas a las dificultades que hoy enfrenta la justicia. Y obviamente se requiere celeridad para la toma de decisiones en las instancias de investigación correspondientes. Me parece que ahí es donde la sociedad espera que de manera clara, contundente, quienes tienen esa responsabilidad salgan y encuentren la verdad y la sepa el país. Siempre encontrar la verdad es el mejor camino para poder definir estas situaciones y estos hechos. ¿Tendría algo que ver, doctor Zuluaga, el hecho de que de alguna manera la Corte Constitucional y en cabeza de Pretén como presidente
presidiría en algún momento el proceso de paz que se define en Oman? Yo creo que no se pueden confundir y mezclar los roles, las responsabilidades que tienen las instituciones. Las instituciones tienen unas normas, unas definiciones que le establece la Constitución y la ley. Las personas son parte de esas instituciones, pero son pasajeras. Y por supuesto que en un acuerdo, una paz en el país, todas las instituciones estarán involucradas, pero eso no dependerá de quiénes son los que hacen parte de esas instituciones. Doctor Oscar Iván Zuluaga, le cambio también nuevamente el tema. Ha dicho las FARC que no están dispuestas a pagar ni un día de cárcel, y hoy dice las Naciones Unidas, su Oficina de Derechos Humanos, que no habrá y que no es posible la amnistía para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Así es que el derecho internacional es muy claro. Y en eso las FARC debe pensar que perdió oportunidades históricas y no quiso hacer la paz. La última fue la del Caguán. Este no es un proceso para darle gusto a las FARC. Este no es un proceso para que las FARC queden satisfechas o contentas. Este es un proceso que tiene que unir a la sociedad colombiana. Este es un proceso que tiene que cumplir normas internacionales. Y en eso tenemos que ser insistentes y el gobierno tiene que ser claro y exigente. Pero aquí no se trata de darle gusto a las FARC. Cuando usted dice que este incidente de Pretel demuestra que sí se requiere una profunda reforma a la justicia, reforma a través de que eso le da pie a ustedes para insistir en la constituyente. Nosotros en alguna época hablamos del tema del constituyente, pero también igualmente dijimos, y lo dije a lo largo de la campaña, no es conveniente hablar de constituyente hoy para un tema como el de la justicia cuando estamos discutiendo un proceso de paz con las FARC en La Habana. Me parece que no es el momento para plantearlo en ese tema, en esa forma. Hay que acudir a una instancia y es un pacto nacional y un acuerdo del Congreso de la República que permita sacar adelante una reforma. Hoy, lamentablemente, la reforma de equilibrio de poderes no es una reforma a la justicia. Y me parece que en eso se perdió una gran oportunidad para poder haber hecho un avance mayor, que en la medida que surgen todas estas dificultades en materia judicial comprueban de que es necesaria una reforma de fondo en el tema de la justicia. Listo. ¿Te preguntarías cómo se debe